quiero que vea el número de delitos que están en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, y son muchos y muy variados. Sí se dio a conocer, pero parece que la memoria es corta, los ministros no quieren. Pero ¿a poco va a pesar tanto una organización del tipo que sea, de cuello blanco, de lo que sea? Pues de fondo hay temas políticos. Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, el otro caso de Gil Schwartz, está también, bueno, creo que hasta el abogado de los Salinas, son varios, ¿no? Los que, bueno, hasta saldría libre quizás si llegan a hacer esto, hasta el propio, ¿cómo se llama este señor? Órale, ¿qué onda? No, me quedé acá frisado, dije, Negro Salas, pues ¿dónde andabas, chaval? Bueno, le digo que se quedaría corto, nos quedaríamos cortos, tendría que salir hasta Lozoya, no sé, pues Chayo ya salió, que por algunos apoyos que tiene, ¿qué apoyos, Vámonos con esta parte, que aquí están los delitos, y son graves, son delitos graves, estos que se ven aquí, y son los que pretenden eliminar con una modificación a la ley. Cheque. Con relación a la prisión preventiva oficiosa que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia en dos vías. La primera es con relación a el tema de un amparo en revisión, y el segundo tema con relación a una acción de inconstitucionalidad. La prisión preventiva oficiosa u automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor. Evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga. Evita que estos mismos presuntos criminales amenacen o atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal. Evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad. En el año 2008 se logró esta reforma que establece el nuevo sistema de justicia penal y se puso en primer término a las víctimas de un delito. Entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa u automática que establece el artículo 19 de nuestra Constitución, están los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana, la corrupción como enriquecimiento ilícito, el robo al autotransporte de carga, todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol, el robo de hidrocarburos, los delitos violentos cometidos con armas de fuego, la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la nación. Siguiente. La prisión preventiva ha sido una figura establecida en nuestra Constitución desde el constituyente originario de 1917. Bueno, es una parte para que usted entienda cuántos delitos, incluso violación, delincuencia organizada, todos ellos, secuestro. Dice doña Olga Sánchez Cordero que esos no son delitos graves. Qué falta de visión y de congruencia. Digo, Olga Sánchez Cordero lo declaró en medios de comunicación, no es algo que está inventando, es algo que está en los medios, incluso pues toqué el tema de alguna manera en la información. Aquí tiene a Juan Luis González Alcántara Carrancá, el que fue propuesto por el presidente, creo que a él se refería, junto quizás con Margarita Ríos Farjat, de que pues ellos no, ya no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, no están de acuerdo con el pueblo. Algo de lo que dijo Alcántara Carrancá, el mismo que dice que es cabecita de vaquita, que caray, así les dicen ahora, ministro. Es el juzgador de imponer medidas alternativas, limitando a los casos en que medie la solicitud del Ministerio Público. La Constitución no contiene esta restricción y, como detallé previamente, no veo por qué debiéramos interpretar
lo que no hace implícitamente. Bajo este esquema, al encontrarse frente a alguno de los casos contemplados por el artículo 19 constitucional, el juez deberá estudiar de oficio la procedencia de la prisión preventiva, realizando un análisis individualizado de las circunstancias concretas del caso a la luz de los derechos humanos y los principios del sistema penal acusatorio, con particular énfasis en los principios de proporcionalidad y sobre todo de presunción de inocencia. Por lo hasta aquí expuesto, para el análisis que realizo, no sería necesario revisar la contradicción de criterios 293 del 2011, pues yo no identifico una restricción constitucional en el artículo 19 propiamente interpretado que sea susceptible de desplazar el resto del parámetro de regularidad. Sin embargo, dado que yo no integraba en ese momento este tribunal pleno, procedo ahora a exponer mi postura respecto del criterio ahí adoptado. Como el proyecto da cuenta, en este asunto se alcanzó en el tribunal pleno restricciones expresas, tampoco la metodología para identificarlas e interpretarlas, ni se aclara su relación con el principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional. Yo coincidiría con el proyecto en abandonar este último punto. Me parece que cuando se advierta una norma constitucional susceptible de entenderse como una excepción a los derechos humanos, no puede concluirse automáticamente que deba de prevalecer con un carácter de excepción. Ahora bien, no coincido con desarrollar en su lugar una metodología basada en el concepto de margen de apreciación nacional. Aunque ha sido acogida en algunos sistemas, como es en el caso, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la doctrina del margen de apreciación de las normas del parámetro de regularidad constitucional. Solo en el supuesto de que esto no fuera posible, nuestra obligación, tanto constitucional como convencional, sería, desde mi perspectiva, la de reconocer el incumplimiento de las obligaciones convencionales por parte del Estado mexicano y evidenciar la urgencia de que el propio poder reformador actúe para ajustarse en el ámbito interno. Esto en ningún sentido equivaldría a inaplicar y menos a expulsar por cuenta propia normas del parámetro de regularidad. Antes de concluir, debo aclarar que lo expresado el día de hoy no implica abandonar mi postura respecto de la posibilidad de ejercer un control extremadamente excepcional en sede jurisdiccional respecto de las normas constitucionales. Sin embargo, bajo los principios de prudencia y de moderación que orientan nuestra actuación, considero que se trata, en todo caso, de un ejercicio que debe de efectuarse cuando resulte indispensable para preservar la integridad de nuestro Estado constitucional de derecho y cuando ello derive de una impugnación concreta por alguna de las vías previstas en el artículo 105 constitucional de un decreto de reforma constitucional. Con base en lo señalado, considero que este no es uno de esos casos, pues la litis se circunscribe a la impugnación de un sistema normativo implementado simplemente a nivel legislativo. En conclusión, votaré a favor del proyecto, puesto que considero que las normas impugnadas se insertan dentro de un sistema de prisión preventiva automática que incumple con los derechos humanos, con la libertad personal, con la presunción de inocencia de los imputados. Bueno, pues ahí lo tiene, así dijo, estoy de acuerdo, es que están violando sus derechos humanos. A este ya le gustó el asunto ese de tener protegido, ¿no? Juan Luis González Alcántara Carrancal, al final de cuentas tendrá que ser por mayoría. El ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA, pues tiene 3 a favor en estos momentos, digo, la propuesta de no trastocar la Constitución, porque el artículo 19 en su párrafo segundo es el que establece la prisión preventiva oficiosa para delitos que no solo ponen en peligro a las víctimas de supuestos delitos o de delitos,
sino que aparte expone a los mismos jueces, y eso debiera haber. ¿Quién juzga a los ministros? ¿Quién juzga a los jueces? Pues existe un Consejo de la Judicatura Federal que no sirve de gran cosa porque no ha dado resultados. Cuando los ministros se ponen la toga esa para ocultar quizás su obesidad, creo que para eso lo tienen, y el birrete ese que es el martillo, pues como que se les olvida que sirven al pueblo y que ganan muy bien en sus puestos machuchones porque el pueblo les paga bien y porque ustedes se amparan para no entrar a lo que es la pobreza, o la austeridad republicana. Ya dije la pobreza, no, esa no la van a aceptar nunca, nunca, nunca. Pero este tipo de enjuagues sí se tienen que dar a conocer. De otra manera, pues no estaríamos en condiciones de nada, prácticamente de nada, porque estaríamos hablando de personas cuya moralidad incluso está en entredicho. Quisiéramos tener buenos ministros, queremos tener buenos ministros. Alguna vez lo mencionó el presidente de la República. Ojalá pudieran ser electos por el pueblo de México. Ojalá, presidente. Y no tarde mucho esa posibilidad de que el pueblo los elija, porque luego son electos por grupos de intereses creados y son a los que sirven. Grupos que son políticos, que tienen intereses económicos y que se hace una rebatinga porque ya no ven el bien del pueblo, sino ven sus propios intereses o perjudicados o beneficiados. Bajo ese criterio es que emiten leyes. Bueno, leyes a su modo, a su manera, porque no es propiamente el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretar la litis, como le llaman ellos, que no es otra cosa que las leyes que ya vienen o que están escritas en la Constitución Política del país. De cualquier manera no están así como que muy sueltos, y no se les puede dejar sueltos. A como están las cosas, pues de repente van a tener una reunión privada y van a aceptar lo que les dé su gana. Eso es lo que debemos evitar al día de hoy.